tiene una guía de problemas. No tiene gran dificultad, pero bueno, es como para relacionar un poco los conceptos que ven en la teoría con algo de cálculo. Bien, les voy a compartir. Yo no sé cómo hace Viviana para compartir y verlas a ustedes. ¿Hace algo para eso o no las ve directamente? ¿Tienen idea o no? A ver cómo hace, porque por ahí pongo compartir pantalla. Toda tu pantalla. Pongo así. Y ahora abro acá. Sí, pero... Ahí. Ahí ustedes están viendo el... Sí, sí. Y ven... Ah, me están viendo a mí, están viendo ustedes también. Se están viendo ustedes. ¿Y con Viviana pasa así o no? No sé cómo hacer eso. Pero yo para ver si... Bueno, si no, comparto pantalla directo y cuando mucho me cortan, ¿sí? Me hacen consultas. Lo voy a minimizar a esto. Pongo entonces la presentación. Ahí están viendo la presentación y no están viendo el resto, ¿no? Bien, perfecto. Sí, yo no las veo ahora. Bueno, entonces, este seminario, lo que vamos a ver es el tema de alimentos grasos, principalmente, bueno, grasas y aceites en particular. Vamos a ver tipo de controles y técnicas de análisis. Bien, sí. No había pasado todavía. Ahí arranqué. Pasó, ¿no? Vieron están en la segunda. Bien. Bueno, entonces, para las grasas y aceites, hay ciertas técnicas que, bueno, ya están normalizadas, que se utilizan para rutina, para analizar estos compuestos, para caracterizarlos, para analizar si hay algún tipo de adulteración, si hay agregado de aditivos, si se trata de mezclas, si es para identificar ese aceite, para determinar su genuinidad. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver un poco ese tipo de técnicas. En sí, las grasas y los aceites, bueno, son compuestos químicos orgánicos complejos que se caracterizan principalmente por tener, por un lado, mayoritariamente una materia saponificable, que ese material saponificable está compuesto por ésteres de ácidos grasos con glicerina. La glicerina sería un triol, es un glicerol que está esterificado con uno o con más ácidos grasos. Ustedes díganme si estoy hablando muy fuerte porque a veces me siento que estoy como gritando. ¿Se escucha bien? Bueno, de última bajan el volumen. Entonces, estos ácidos grasos, entonces, unidos al glicerol, no siempre son exactamente los mismos ácidos grasos. Entonces, en general, cuando hacemos una caracterización de estos aceites o de estas grasas, obtenemos parámetros que en general no son un valor numérico exacto, sino que en general están en un rango, en un intervalo. Por esto de que hay un ácido graso que es mayoritario, que predomina en ese alimento o en ese compuesto, pero en general es una mezcla. ¿Bien? Entonces, bueno, de acuerdo a su estado a temperatura ambiente, se puede decir que si es en estado líquido, se trata de aceites, y si es sólido, es grasa. Los aceites en general, como ustedes saben, se caracterizan por tener mayoritariamente ácidos grasos insaturados, ya sea monoinsaturados o poliinsaturados. Y las grasas por poseer ácidos grasos saturados. ¿Bien? Bueno, entonces, además de clasificarlos de acuerdo a su estado de temperatura ambiente, se clasifican de acuerdo a su origen, ya sea aceites vegetales, ya sea oliva, maíz, girasol, o aceites animales, por ejemplo, marino, bacalao. Después, respecto a las grasas, que pueden ser grasas naturales, por ejemplo, de coco, de palma, manteca de cacao, o grasas transformadas, grasas transformadas, como por ejemplo la margarina. Es decir, es una grasa que es de origen vegetal, pero que pasó por un procesamiento tecnológico como es la hidrogenación,
Y lo que hicimos con la margarina fue tener un aceite que lo teníamos insaturado, esas insaturaciones las llevamos a una saturación porque les agregamos hidrógeno y esos hidrógenos al mismo tiempo, en general, se tratan de grasas trans porque, bueno, esto ya viene de orgánica, que esos hidrógenos que agregamos a los dobles enlaces no se encuentran en el mismo plano, sino que se encuentran en planos transversales, por eso es una grasa trans. Si no, sería una grasa cis. ¿Bien? Eso, bueno, tiene que ver más que nada con la estructura. Bien. Bueno, acá lo que puse fueron algunos ejemplos de dónde podemos encontrar los ácidos grasos, ya sean ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, y en qué tipo de alimentos podemos encontrarlos. Bueno, la nomenclatura, ustedes ya la deben haber visto muchas veces. Por ejemplo, en este caso de los monoinsaturados, sabemos que los ácidos grasos son una cadena carbonada lineal, que pueden, bueno, ser saturados o insaturados. En el caso de los insaturados, por ejemplo, si hablamos del ácido graso del oleico, es una cadena carbonada que tiene 18 carbonos, tiene una insaturación, como dice estos 2.1, y el 9 sería a partir de entre qué carbonos se encuentra ese doble enlace. Sería entre el 9 y el 10. O sea, hay dos formas de nombrar a los ácidos grasos insaturados de acuerdo desde dónde se empieza a contar el extremo. O sea, si empezamos a contar, por ejemplo, de la parte del carboxilo, el carboxilo sería el último carbono que está unido por doble enlace a un oxígeno y por un enlace a un grupo alcohol. Si empezamos a contar desde ahí, entonces se nombra de la forma que lo estoy presentando. Ahora, cuando hablamos de omega 6, omega 9, omega 3, el omega viene porque en realidad estoy contando el extremo al carbono, sería al metilo final. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿O quieren que lo dibuje, lo escriba en algún lado? Lo han visto igualmente en otro lado, pero como para refrescar. Bueno, bien. Entonces, esas serían como las formas de nombrar los ácidos grasos. Bien, acá tenemos, bueno, poliinsaturados, donde los podemos encontrar. Algunos ejemplos. Ven los omega 3, omega 6 en el aceite de pescado. Bien, bueno. Entonces, como otro tipo de alimentos, siempre hay que hacer una preparación de esa muestra, ya sea por considerarla que tiene que ser representativa o por el tratamiento en sí que tiene esa muestra para poder analizarla después. Entonces, en el caso de las grasas y los aceites, bueno, se va a preparar la muestra, debemos eliminar impurezas y el contenido de humedad, o sea, hay que secar esa muestra. Entonces, en general lo que se hace es, si es aceite, lo mismo, bueno, aceite o grasa, perdón, hay que dejarlo en estufa a 50 grados centígrados hasta que clarifique, en el caso de los aceites, y en el caso de un sólido, de una grasa, hasta que funda. Bien, después esto se va a filtrar una o más veces, debemos eliminar las impurezas. Bien, y luego, hasta el momento del análisis, vamos a tener que mantenerla en un lugar fresco, en oscuridad, sin corriente de aire, bien, para evitar principalmente la oxidación de esos lípidos. Bien. Bueno, entonces, como ustedes también deben estar preparando para su tema de trabajo final, lo primero que analizamos son los caracteres organolépticos de estos alimentos. Entonces, vamos a ver el aspecto, si presenta turbidez, si hay impurezas, si hay sustancias extrañas. El color, bueno, por observación directa. En general, el color, hay patrones, depende del alimento. Por ejemplo, cuando hicimos cerveza teníamos ciertos patrones de color para esa cerveza. Bueno, para el aceite seguramente va a haber para el aceite de oliva un tipo de escala de colores, para el aceite de girasol otro tipo de escala de colores. O sea, hay patrones normalizados y estandarizados para cada alimento. Bueno, y respecto al aroma, lo que se indica es, bueno, frotar algunas gotas de aceite en la palma de la mano y se huele. ¿Bien? Bueno, para la caracterización. Bueno, tenemos distintos parámetros. Comenzamos por el punto de fusión.
Voy muy rápido, chicas, cualquier cosa me dicen. Bueno, el punto de fusión, entonces es la temperatura donde empieza a fundir la primera fracción del triglicérido y la temperatura a la que todos los triglicéridos están en fase líquida. Existe una relación entre la composición de esos ácidos grasos, de los lípidos en el alimento, y el punto de fusión. ¿Cómo sería esto? O sea, si tenemos un aceite, por ejemplo, o bueno, un compuesto que tiene ácidos grasos mayoritariamente insaturados, entonces va a tener un punto de fusión bajo, ¿bien? En cambio, y además, por ejemplo, si está conformado mayoritariamente por ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo la grasa en la leche y las grasas de coco, entonces también va a ser bajo el punto de fusión, ¿bien? O sea, como que se necesita menos temperatura para pasar de estado sólido a estado líquido, ¿bien? La configuración de los ácidos grasos también afecta este parámetro. Como les decía, por ejemplo, en la margarina, nosotros hacemos una transformación y obtenemos un alimento que tiene mayoritariamente ácidos grasos saturados, pero al mismo tiempo son trans. Entonces, esto hace que el punto de fusión sea más alto, o sea, se mantiene estable a temperaturas más altas respecto, por ejemplo, a una manteca. ¿Bien? Bueno, acá dice comparables con un peso molecular similar. Bien. Bueno, en este cuadro lo que les presento es un poco los ejemplos de distintos tipos de grasas y aceites. Entre paréntesis lo que tienen son el punto de fusión y después las barras que tenemos corresponden, bueno, al porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y saturados. Fíjense, en el caso de una grasa cárnica vendría a ser, el punto de fusión es 42, o sea, es bastante alto, ¿no? Para que pase a estado líquido, ¿bien? Y fíjense el porcentaje que tiene de monoinsaturados y de saturados. Ahora, si lo comparamos, por ejemplo, con un aceite de girasol, fíjense el contenido de insaturados que tiene con respecto a los saturados y el punto de fusión que tiene esto. ¿Bien? Entonces, fíjense esos parámetros cómo afectan el punto de fusión, un parámetro físico. Bien. Bueno, otro parámetro físico que es de fácil determinación y que también nos permite determinar el tipo de ácido graso que estamos analizando es el índice de refracción. Bueno, el índice de refracción es un parámetro óptico que resulta de analizar la velocidad de la luz a través de la muestra. Esa velocidad de la luz va a depender, bueno, del tipo de muestra que estamos analizando, del estado en el que se encuentre y además de la temperatura a la que se encuentre la muestra. En general, se utiliza para aceites 25 grados centígrados y para grasas 40 grados centígrados. Se debe determinar la temperatura de la muestra, de manera que si no corresponde a esas temperaturas, hay que corregir los valores. Acá no puse la fórmula, pero bueno, hay una forma de corregirla, después se las paso. Entonces, va a aumentar con la longitud de la cadena de los ácidos grasos y con el número de dobles enlaces. Bien, por otro lado tenemos el peso específico. El peso específico, que es como la densidad, como la que no pudimos determinar con cerveza, con el pignómetro. O sea, en general, la densidad en los líquidos la pueden determinar con pignometría, que sería la forma más fácil si no tenemos un instrumento que nos permita determinar exactamente la densidad para ese líquido, ¿no? Si no, en general se utiliza con pignometría. Entonces, en general es menor a 1 y aumenta con la hidrogenación y con la rancidez de la muestra. O sea que es un parámetro que no solo caracteriza la muestra, sino que también nos puede dar un indicio de la calidad de la muestra. Bien. Sí. Claro, no. Son en alimentos y grasas puros, sí. Sí, en general tenés que extraer, por ejemplo, si tuviéramos que hacer en aceite de pescado o en pescado,
tenés que extraer el aceite para poder analizarlo. Bueno, otro tipo de parámetro que en realidad es como la determinación del perfil de ácidos grasos que tiene la muestra sería a partir de cromatografía gaseosa, que lo que hacemos es, tomar es un microlitro de muestra de ese aceite, o de ese compuesto graso, y se lo va a pasar por el cromatógrafo. El cromatógrafo tiene ciertos estándares de referencia y compara esos estándares con el contenido de la muestra. Y luego se traduce en este gráfico, que son, nos indica en estos picos el contenido de esos ácidos grasos en la muestra. Puede ser que si no tiene la referencia el cromatógrafo no la va a detectar, no nos va a aparecer el pico. Y después estos picos, el área que tienen estos picos se traduce en el contenido porcentual que tiene ese ácido graso en la muestra, en ese microgramo. O sea, uno después lo lleva a 100 gramos de muestra, por ejemplo, pero lo analiza en solo un microlitro de muestra. Bien. Bueno, acá, por ejemplo, es otro ejemplo. Fíjense cómo acá habla como distintas fuentes de alimentación en una cabra, por ejemplo, y después mide el contenido graso en la leche. Bueno, en este caso, por ejemplo, es directamente en la leche, o sea, la leche lo toma como, o sea, no es un aceite, sino es la leche de cabra. Entonces, en la leche de cabra determina el perfil de ácidos grasos y fíjense cómo de acuerdo a la alimentación vamos a tener como mayoritario un ácido graso monoinsaturado o un ácido graso saturado. ¿Cómo afecta la alimentación? Bueno, acá hay otro ejemplo en aceite de coco. Bueno, algunos ejemplos. Bien. Bueno, para continuar con la caracterización, ya vimos algunas determinaciones que son físicas. Vimos, directamente medir el perfil de ácidos grasos que tiene la muestra. Y acá vamos a ver, el grado de insaturación, índice de yodo. Este es otro tipo de análisis de rutina. Este tipo de análisis los van a encontrar que en el código alimentario se presentan límites para estos tipos de índices. No para todos, pero para muchos de los que les estoy presentando encuentran los límites en el código alimentario. Bueno, entonces, el índice de yodo es la cantidad de gramos de yodo que son absorbidos por 100 gramos de grasa o aceite. O sea, se expresa como gramos de yodo en 100 gramos de muestra. Es un índice de genuinidad. Lo que sucede con este índice es que si adicionáramos yodo directamente, es una adición muy lenta. Entonces, lo que se hace es medirlo de forma indirecta y se hace reaccionar el ácido graso con un halogenuro de yodo. Bien, dependiendo del halogenuro va a ser la técnica. Entonces, si es, la técnica es de Wiggs, es cloruro de yodo. Y si es de Janus, es bromuro de yodo. Bueno, en el caso, vamos a poner como ejemplo la de Wiggs, que es similar a la de Janus. Si se utiliza el reactivo de Wiggs, lo que se hace es, tenemos el ácido graso, o nuestra muestra, digamos, le vamos a agregar cloruro de yodo en exceso. ¿Bien? Este cloruro de yodo se va a adicionar a los dobles enlaces y vamos a tener un sobrante de ese cloruro de yodo, que es el que vamos a determinar, o sea, lo vamos a determinar de forma indirecta a la concentración o al grado de insaturación, porque en realidad lo que vamos a cuantificar es este sobrante. ¿Bien? Y después, hacemos una diferencia y determinamos cuánto al final se terminó adicionando los dobles enlaces. Bueno, entonces, este sobrante es el que vamos a llevar a distintas reacciones. Por un lado, lo vamos a hacer reaccionar a partir de una reducción con yoduro de potasio. O sea, lo que se reduce es el yodo. Este yodo menos que tenemos acá pasa a yodo cero, acá. Esto es de química general. Entonces tenemos esta redox y obtenemos este yodo cero. Este yodo libre, lo que vamos a hacer es valorarlo. O
O sea, son una serie de reacciones que parece que fueran al final más lentas que agregarle solamente yodo 2, pero se ve que no es así. Yo no lo he hecho, pero se ve que no es así. Entonces hay que pasar por estos pasos. Entonces, este yodo libre, lo que vamos a hacer es valorarlo con una concentración conocida de este sulfato de sodio. Tiosulfato de sodio, perdón. Entonces, este tiosulfato de sodio, lo que vamos a hacer es agregarlo por bureta, vamos a titular y vamos a poner como indicador el almidón. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es titular y cuando nos quede un sobrante va a cambiar de color. ¿Bien? El almidón es como indicador. Entonces después, bueno, realizamos los cálculos. Siempre hay que hacer un blanco que no tenga la muestra y luego, bueno, el valor que obtuvimos con la muestra. Entonces, vamos a hacer esta titulación y hacemos este cálculo y obtenemos entonces el grado de insaturación que tiene nuestra muestra. Bueno, acá tenemos algunos valores de ejemplo. Bien. Después, otro índice es el índice de saponificación. En general, bueno, estos índices son para caracterizar la muestra. Fíjense que ya hay valores tabulados del tipo del valor de índice que puede llegar a tener esa muestra. Y fíjense también que siempre es un rango, no es un valor exacto, como ya les decía. Bueno, el índice de saponificación son los miligramos de hidróxido de potasio requeridos para saponificar 1 gramo de grasa o de aceite. También permite certificar la genuinidad. Entonces, vamos a tener nuestro triglicérido, lo vamos a poner en contacto con hidróxido de potasio y lo que vamos a obtener son una mezcla de sales de potasio, de ácidos grasos, esto sería la saponificación, esto se llama saponificación. Obtenemos las sales y por otro lado la glicerina. ¿Bien? Entonces, permite determinar la cantidad total de ácidos grasos libres y combinados en el aceite. Bien. Acá lo mismo que lo anterior. Yo agrego un reactivo que lo pongo en exceso. Entonces, luego lo que voy a determinar es el excedente y lo resto y obtengo entonces por diferencia lo que realmente se utilizó para saponificar las grasas. Y de forma indirecta determino entonces el índice de saponificación. Bueno, entonces en este caso lo que hago es agregar el hidróxido de potasio en exceso. Y después ese hidróxido de potasio en exceso, lo que me queda, que en realidad acá tendría que haber puesto más hidróxido de potasio que sobra, es lo que voy a neutralizar, ¿bien? Con un ácido clorhídrico que tenga una concentración conocida, con fenoftaleína, entonces determino entonces cuánto fue lo que realmente hubo en exceso. Y por diferencia sacaré entonces lo que se utilizó para saponificar. Bien. Lo que les iba a decir, esto es por 1 gramo de grasa o aceite, ¿no? Entonces, si yo tengo un ácido graso que tiene mayoritariamente, o un triglicérido, perdón, que tiene mayoritariamente ácidos grasos de cadena corta, entonces voy a tener más moléculas por gramo de grasa, ¿no? Porque son más, o sea, el gramo es el mismo, pero tengo mayor cantidad. Entonces, ese índice de saponificación va a ser mayor. O sea, cuanto más corta sea la cadena, mayor va a ser el índice de saponificación. Bien. Bueno, entonces, acá el índice de saponificación, yo les pongo 2 formas de calcularlo, ya sea con la normalidad y el volumen de hidróxido de potasio, haciendo la resta de lo anterior, o directamente con el ácido. Vean 2 formas de calcularlo, dan el mismo valor. Bien, acá índice de saponificación, bueno, acá tiene como un valor exacto, pero en realidad siempre es un rango. Bien, entonces, para hacer los cálculos, el índice de saponificación considero que 1 mol de grasa reacciona con 3 moles de hidróxido de potasio. Si vuelvo a la diapositiva, ven, 1 mol de grasa reacciona con 3 moles de hidróxido de potasio. Y 1 mol de ácido graso reacciona con 1 mol o sea, sería de forma estequiométricamente exacto, ¿no? Yo considero eso, pero es como muy excepcional.
Bueno, entonces a partir del índice de saponificación se puede estimar el peso molecular medio aproximado del ácido graso mayoritario en la muestra. O sea, teniendo en cuenta esto, puedo considerar esto, que a partir del índice de saponificación puedo cuantificar entonces cuál sería el peso molecular del ácido graso mayoritario que compone mi muestra. Entonces, esto lo hago a partir de este cálculo, teniendo en cuenta esto de los 3 moles y lo que tengo que averiguar entonces es el peso molecular del ácido graso. Bueno, lo que les decía, más proporción de ácidos grasos de cadena corta, entonces el índice de saponificación es más alto. Bueno, ¿cómo venimos, chicas? ¿Bien? Bueno, ¿las francesas están ahí? Sí, bien. Bien, bien, bueno. Voy a tomar un poquito de agua. Ahí sí. Bueno, entonces por un lado tenemos la materia saponificable y por otro lado la insaponificable. Son los compuestos entonces que no los puedo saponificar con un álcali y estos pueden ser, bueno, hidrocarburos saturados y no saturados, alcoholes de alto peso molecular, esteroles, colorantes liposolubles. Bien, entonces un valor alto puede deberse a la presencia de aceites minerales, que estarán dados por los hidrocarburos saturados y no saturados. También puede estar dado por aditivos como colorantes liposolubles. O sea, no necesariamente tiene que ser esto, pero nos puede estar dando información sobre posibles adulteraciones. Bien, entonces, la materia insaponificable, para determinarla, voy a tener que continuar con la técnica aplicada en el índice de saponificación. Voy a extraer lo que no saponificó con un solvente no polar, éter, cloroformo. Bien, en general esta técnica es una técnica que lo voy a extraer con este solvente y después voy a evaporar ese solvente y lo voy a terminar haciendo por gravimetría, ¿bien? Por diferencia de peso. Bueno, de acuerdo al código alimentario, varía entre 0,5 para el aceite de coco a un 2% para el aceite de sésamo. Y la mayoría presenta un valor fijado entre 0,8 y 1,2. O sea, si estamos por encima, ya hay que hacer otro tipo de análisis para ver de qué tipo de materia insaponificable se trata. Bien. Bueno, y por último, respecto a grasas y aceites, vamos a ver índices de calidad, o cómo analizar la calidad de estos aceites. Bien, algunos de los parámetros que vimos anteriormente pueden relacionarse con calidad, pero estos son específicamente para eso. Entonces, bueno, los triglicéridos sabemos que son muy susceptibles a la oxidación, ya sea una rancidez hidrolítica, que está más relacionada con la actividad enzimática, a la rancidez oxidativa, que ya sería por el contacto con oxígeno, con luz, agua. Bien, entonces, de estos procesos obtenemos productos para la rancidez hidrolítica, ácidos grasos libres, bueno, el glicerol, para la rancidez oxidativa, triglicéridos, hidroperóxidos. Los productos que obtenemos de estos procesos no son productos estables. Sabemos que este tipo de proceso de deterioro son procesos complejos, muy dinámicos. Entonces, en general se obtienen, de estos productos se obtienen hidroperóxidos de esos ácidos grasos libres, de ambos procesos. No es que en conjunto reaccionan entre ellos, sino que de ambos procesos obtenemos hidroperóxidos de ácidos grasos libres. Y luego, esos hidroperóxidos no se mantienen estables, siguen reaccionando. Y obtenemos, por último, productos secundarios y terciarios de oxidación, que pueden ser hidrocarburos, aldehídos, cetonas volátiles. Estos son los que principalmente después se relacionan con los cambios sensoriales del producto, ya sea color, aromas, que quizás en los hidroperóxidos libres no los detectamos. ¿Bien? Es como que la parte sensorial muchas veces se detecta cuando está avanzada la oxidación. Bien, bueno, respecto a la hidrólisis.
Alteración de tipo enzimático que representa una modificación importante en las características del producto. La presencia de agua también puede favorecer este tipo de reacción. Bueno, la podemos determinar, por ejemplo, con el grado de acidez. Bueno, el grado de acidez porque dijimos que obteníamos ácidos grasos libres. Entonces, si pudiéramos determinar en este estadio, cuando se inicia la rancidez hidrolítica, podemos determinar entonces el grado de acidez que nos va a dar información sobre ese estadio. Bien, entonces, se determina por valoración con hidróxido de potasio. Es una acidez como determinamos comúnmente, pero bueno, el hidróxido de potasio sería nuestra base, que tiene que tener una concentración, tiene que estar valorada, conocida, una concentración conocida. Bueno, el Código Alimentario menciona el máximo de valor de acidez en aceites y grasas comestibles. Ustedes van a encontrar, bueno, en el capítulo de ácidos grasos encuentran esos valores. El índice de acidez se puede representar entonces a partir de este valor o se puede representar a partir, o sea, el cálculo, el valor es el mismo, representa lo mismo, es acidez en la muestra, pero se presenta en distintas unidades. Bien, esto sería a partir de porcentaje en ácido oleico. Este porcentaje se utiliza principalmente porque para caracterizar el aceite de oliva se utiliza el grado de acidez, pero presentado con estas unidades. Bien, bueno, ahí les decía, el grado de acidez es indicativo de la calidad de un aceite o una grasa, pudiéndose relacionar tanto con las características de la materia prima utilizada como el procesamiento. Si ustedes van al Código Alimentario, les habla del aceite de oliva, y el aceite de oliva, bueno, se caracteriza de acuerdo a el proceso, ya sea aceite de oliva virgen, o aceite de oliva refinado. Eso es de acuerdo al proceso, pero al mismo tiempo ese proceso se puede clasificar teniendo en cuenta el grado de acidez. Entonces, si ustedes van al Código Alimentario, les va a decir que el aceite extra virgen tiene cierto contenido de acidez. El aceite refinado, que pasó por un proceso en realidad, tiene cierto contenido de acidez. Bueno, entonces, además, bueno, la calidad del aceite de oliva, eso es por otro lado, ¿no? Y la calidad del aceite de oliva va a depender de la materia prima, del estado y grado de maduración, del procesamiento, del almacenamiento. Bueno, acá hay un grafiquito que lo que indica es, bueno, cómo funciona la acción de las lipasas en un aceite de oliva y en qué momento es el momento de industrialización de acuerdo a la actividad de las lipasas en el fruto, ¿no? Bueno, es como algo más. Bueno, en función de este parámetro, el Código Alimentario establece una clasificación para el aceite de oliva. Bueno, es lo que yo les acabo de decir. Bien. Bueno, respecto a la oxidación, bueno, es el enraciamiento de acuerdo a lo que les decía, debido a la disponibilidad de oxígeno, de luz, de calor, de humedad. Es un proceso altamente complejo y es difícil de evaluar el grado exacto de oxidación de los mismos, por lo que les decía, porque es un proceso complejo y es dinámico. Entonces, acá, por ejemplo, es un ejemplo de la oxidación del aceite de oliva. Entonces, el aceite de oliva tiene un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. A medida que comienza la oxidación, estas serían como las etapas de oxidación: iniciación, propagación, terminación. A medida que va evolucionando esa oxidación, los ácidos grasos insaturados van bajando, disminuyen, ¿no? Se van cortando las cadenas, nos generan ácidos grasos libres que reaccionan entre ellos, se generan hidroperóxidos, los hidroperóxidos van aumentando, pero luego disminuyen porque va aumentando otro tipo de compuestos, que son lo que les decía, las cetonas, los aldehídos. Y aquí es donde empezamos a ver los soft flavors, o sea, los componentes que nos generan aromas, sabores, todo lo relacionado con la rancidez, con algo que no es deseable. Entonces, fíjense que los procesos van evolucionando, pero finalmente se determinan los soft flavors cuando está terminando la reacción de oxidación. ¿Bien? Bueno. Bueno, esto es un cuadro resumen de los factores que influyen en la oxidación de los lípidos y cómo podemos inhibir esos factores. Ya sean, bueno, altas temperaturas, vamos a utilizar refrigeración.
metales, que son potenciadores de las reacciones, necesitaríamos secuestradores, por ejemplo, el ETA. Peróxidos de grasas oxidadas, o sea, si ya tenemos una mezcla de aceites y en esa mezcla de aceites tenemos también grasas que ya han sido oxidadas, o sea, como para a veces maquillar el tipo de aceite que nos dan, le ponen un aceite que ya no está en buenas condiciones, o puede pasar que lo utilicen para generar para freír o o sea, para cocinar o para generar un alimento, utilizan aceite viejo y ya le va a afectar, o sea, eso va a promover la oxidación del resto de los aceites, por más que estén en buen estado. Bueno, lipoxidasas, se utiliza el escaldado, oxígeno, vacío, luz, empaque opaco, bueno, poliinsaturación, hidrogenación de ácidos insaturados. Bueno, eso sería como tratar de no hacerlo. Bien, entonces, la oxidación. Esa oxidación se puede medir a partir de, por ejemplo, el índice de peróxidos. Bueno, el índice de peróxidos es un índice que es confiable para la oxidación inicial principalmente. ¿Por qué? Porque si el índice de peróxidos, yo lo que estoy determinando son los hidroperóxidos, por ejemplo. Fíjense en este gráfico. Si yo quiero medir los hidroperóxidos y los empiezo a medir aquí, bueno, me va a dar un valor. Pero si yo lo estoy midiendo por acá, estoy diciendo que, o por ejemplo lo mido acá, me da un valor alto. Digo, bueno, está muy oxidada la muestra, o se está oxidando. Pero si yo lo mido acá, me da un valor súper bajo. Y sin embargo, la muestra está recontra oxidada. ¿Qué es lo que sucede? Que con este tipo de índices no nos podemos confiar en que ese valor nos está dando realmente lo que está sucediendo con la muestra. Tenemos que acompañarlo con otros índices, por ejemplo, con lo sensorial. Bueno, esto lo hemos visto, por ejemplo, al principio cuando hicimos el seminario de sensorial, que sucedía eso, que por ahí medimos el color, como utilizamos un parámetro que es súper objetivo, que nos da un valor exacto, que está perfecto, pero a veces no se condice con lo que realmente le está pasando a la muestra, por no hacer un análisis más global o agregarle un análisis, otro tipo de análisis, o por ejemplo, el sensorial. Bien, bueno, entonces el resultado se expresa en 1000 equivalentes de oxígeno por kilogramo de grasa o aceite. Y para aceites del código alimentario determina un máximo de 10.000 equivalentes por kilogramo, con excepción del aceite de oliva virgen, que fija 30.000 equivalentes, y para el de arroz 5.000 equivalentes por kilogramo. Son algunos valores para tener de ejemplo. Bien, bueno, y por último vamos a ver este índice que puede ser de adulteración o es para determinar mezclas también. Es el índice de Bellier modificado. Bueno, y lo que nos indica es la temperatura a la cual comienza a enturbiarse un aceite saponificado o disuelto debido a la solidificación de sus ácidos grasos. Y va a depender del grado de saturación. Es decir, yo a una muestra la voy a calentar. Yo tengo esta muestra, este sería el punto 1. La empiezo a calentar y después la dejo enfriar. La caliento hasta cierta temperatura y después la dejo enfriar. La temperatura a la que se enfría y aparece enturbiamiento es el índice de Bellier. ¿Bien? Entonces, si tengo un aceite que está mezclado con un aceite que tiene alto porcentaje de ácidos grasos saturados o que tiene un alto peso molecular, entonces me va a modificar la temperatura a la cual comienza a verse enturbiamiento y precipitan esos ácidos grasos. Entonces, por un lado, bueno, acá hay algunos ejemplos de distintos aceites y la temperatura a la cual se genera ese índice de enturbiamiento. Fíjense que el maní, por ejemplo, es entre 38 y 42. O sea, yo lo caliento hasta 70 y lo empiezo a bajar la temperatura. Y cuando llega a 38 42, ya empieza a haber enturbiamiento. En cambio, por ejemplo, para el de oliva, el máximo es 16. Para el de uva es entre 13 y 16. Entonces, por ejemplo, puede suceder que se hagan mezclas de aceite de oliva con aceite de maní. De acuerdo al porcentaje, se ha estudiado cómo cambia la temperatura de enturbiamiento. Entonces, fíjense, arrancando un 100% de oliva, bueno, tiene entre 11 y 14. Máximo dijimos 16. Ahora, cuando ya le agregamos un 40% de aceite de maní, fíjense cómo aumenta la temperatura de enturbiamiento. O
sea, es un índice que es sencillo, pero que nos permite identificar adulteraciones. ¿Bien? Bueno, y nada más, chicas. No sé si les quedó alguna duda. No. Sí, sí, se usan en alimentos también. En general, el índice de peróxido es sobre el aceite. ¿Se puede hacer sobre el alimento? Sí, pero hay que extraer el aceite. ¿Bien? No se puede determinar directo sobre un alimento. No puedo procesar carne y... O sea, yo tengo que extraer el aceite y a partir de ahí determino el índice de peróxido, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, lo que tienen es una guía de problemas, que esos problemas están más relacionados con el uso de los índices, los cálculos, no tienen gran dificultad, pero bueno, cualquier duda me consultan. Les voy a poner una entrega, si pueden, o sea, si lo hacen a mano, le sacan foto y me lo mandan. Bien, voy a poner la tarea ahí para que ustedes lo puedan subir. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿les quedó alguna duda? No. No. ¿Fue muy rápido? ¿Todo bien? Está bien. Bueno, era algo corto igualmente, no llevaba demasiado tiempo, pero prefería explicárselos que por ahí darles algo para que lean. Bueno, bárbaro, chicas. Cualquier duda, me consultan. El de cerveza lo tengo que leer. No sé si vos, Melanie, ya lo subiste, pero vi que las chicas ya lo subieron. Bueno, bárbaro. Después los corrijo. Y bueno, cualquier duda me consultan, ¿sí? Sí, dale. Bueno, bárbaro. Listo, chicas, las dejo. Hasta Muchas luego. gracias, chao.